Señora Vicepresidenta, Excelencias, señoras y señores, muy buenos días para todas y todos. Es para mí un honor presentar el informe del Alto Comisionado sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua en virtud de la Resolución 52.2 del Consejo de Derechos Humanos. Seguimos profundamente preocupados por el constante y generalizado retroceso de la situación de derechos humanos en Nicaragua. En el último año se ha intensificado la persecución de opositores y de quienes son percibidos como voces disidentes al gobierno. El espacio cívico continúa erosionándose en un contexto de represión sistemática de las libertades públicas. Nos preocupa además la reciente modificación por la Asamblea Nacional del Código Penal y de la Ley contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Estas reformas podrían ser utilizadas para intensificar la persecución y represión aún más a personas nicaragüenses, incluso en el exilio, y a extranjeras por el legítimo ejercicio de sus derechos. Hasta julio del año presente, 141 personas, 116 hombres y 25 mujeres, seguían siendo víctimas de detenciones arbitrarias según informes de la sociedad civil. Días atrás recibimos con alivio la noticia del traslado de 135 personas hacia Guatemala gracias a la intervención de los gobiernos de Guatemala y de Estados Unidos en un gesto humanitario en favor de los derechos de estas personas y sus familias. La arbitrariedad de las privaciones de libertad, así como la crueldad de los malos tratos y la tortura, siguen siendo motivo de grave preocupación para nuestra oficina. El hostigamiento se ha extendido a sus familiares, a quienes se les prohíbe hablar sobre los casos bajo amenaza de perder el derecho a visitas o de encarcelar a otros familiares. Estas amenazas se han extendido a muchas personas que han sido víctimas de allanamientos o de visitas policiales, advirtiéndoles que podrían ser encarceladas si hablan sobre estos incidentes. En el último año, nuestra oficina ha documentado al menos 2 desapariciones forzadas y 12 casos de tortura. También hemos documentado un alto número de casos de personas condenadas tras procesos carentes de juicio justo, sin las garantías del debido proceso y bajo cargos fabricados que violan los principios de legalidad y seguridad jurídica. En julio, 11 periodistas se vieron obligados a abandonar el país por temor a represalias, por llevar a cabo su labor de informar y por expresarse libremente. Entre junio del 2023 y junio del año presente, al menos 62 personas nicaragüenses fueron impedidas de regresar a su propio país por decisión de las autoridades de Nicaragua. Este destierro forzado tiene un impacto devastador, ya que les deja en una situación de apatridia de facto, lejos de sus familias y sin protección de sus derechos, profundizando su vulnerabilidad. Excelencias, el gobierno de Nicaragua ha continuado cancelando arbitrariamente la personalidad jurídica de todo tipo de organizaciones. Entre junio 23 y junio 24 fueron 303 organizaciones. El número aumentó drásticamente en agosto de este año con la cancelación de 1.500 organizaciones en una sola decisión, incluidas más de 700 entidades religiosas, y días después la cancelación de 151 asociaciones empresariales. Así, el total de organizaciones disueltas desde 2018 asciende a más de 5.000. Este desmantelamiento progresivo del tejido social del país deja a miles de personas sin acceso a servicios esenciales y a muchas más sin empleo, lo que afecta a sus medios de vida y exacerba la crisis social y económica en Nicaragua. El cierre de cientos de organizaciones religiosas forma parte de una persecución religiosa que ha resuelto en el cierre de al menos 1.103 de estas entidades desde 2018.
Esta persecución también se ha manifestado en detenciones arbitrarias de religiosos, procesos judiciales sin garantía, secuestros de sacerdotes en sus parroquias, expulsiones del país y confiscación de bienes. Entre junio 2023 y agosto 2024, al menos 42 sacerdotes y seminaristas católicos fueron expulsados a la Santa Sede luego de haber sido arrestados de manera arbitraria. Esto incluye a 10 sacerdotes arrestados en agosto, 9 de los cuales fueron expulsados a la Santa Sede y 1 a México. Este ataque sistemático contra las organizaciones religiosas ha erosionado profundamente el goce de derechos a la libertad de conciencia y de religión, dejando a la sociedad nicaragüense cada vez más desprotegida y silenciada. Excelencias, a pesar de los avances logrados por Nicaragua en materia de igualdad de género, como la promoción de la participación igualitaria en asuntos públicos, la creación del Ministerio de la Mujer, aún persisten obstáculos para el disfrute del derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres, la prohibición absoluta del aborto, la insuficiencia de medidas para prevenir y abordar la violencia de género, los embarazos adolescentes y el matrimonio infantil son ejemplos de ello. La violencia en los territorios indígenas ha continuado. Nuestra oficina ha documentado asesinatos, casos de violencia de género, quema deliberada de viviendas y apropiación ilegal de tierras y propiedades indígenas. Estos actos han llevado a cientos de indígenas a exiliarse y a un desplazamiento forzado de sus comunidades. El gobierno además ha tomado decisiones que han afectado a los pueblos indígenas de la costa Caribe Norte, incluyendo el otorgamiento de concesiones mineras presuntamente sin procesos de consulta y sin haber obtenido consentimiento libre, previo e informado. Abordar la crisis multifacética que afecta a Nicaragua desde el 2018 exige cambios drásticos y urgentes. Las recomendaciones formuladas por nuestra oficina y por mecanismos de derechos humanos son una guía para llevarlas a cabo, fundamentalmente aquellas relativas al marco jurídico, administrativo y político del país. Por ello, reiteramos nuestro llamado a las autoridades para que reanuden la cooperación con nuestra oficina y dichos mecanismos. Se deben proteger y promover los derechos de todas las personas que quieran vivir en Nicaragua. Quienes están en el exilio tienen derecho a un retorno seguro y a poder desarrollar su vida en paz en su país de origen. Además, instamos al gobierno que libere de inmediato a todas las personas que aún están privadas arbitrariamente de su libertad y que se garantice la protección de los derechos y de sus familias contra toda persecución. Finalmente, el próximo examen periódico universal representa una valiosa oportunidad para que el gobierno de Nicaragua avance en el respeto y la protección de los derechos humanos de las y los nicaragüenses. Nuestra oficina está a disposición para apoyar a las autoridades en estos esfuerzos. Muchas gracias por su atención.